En esta mañana tenemos un invitado especial desde Cuba. Esta semana tuvimos una conferencia de pastores, para líderes de iglesias. Aquí la pudimos recibir y tenemos a un invitado, como les dije, de Cuba. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al pastor Carlos? Ha sido una bendición estos días poder compartir con él lo que el Señor está haciendo a través de su vida ahí en Cuba. Para los que no saben, Carlos es pastor ahí. Él tiene una fundación acerca de cómo predicar la palabra fielmente. Y esto que te saca un poquito de onda, pero él te lo va a anticipar. Te lo va a decir en su sermón, pero yo te lo anticipo, él es rapero. Así como lo ven. Y ha sido una bendición poder tenerlo aquí en medio nuestro. Así que vamos a orar. Si quieres extender tu mano, vamos a orar por él para que el Señor hable a nuestras vidas. Amado Rey, amado Señor, qué privilegio poder contar con tu palabra por medio de hijos fieles que aman tu persona, que aman tu palabra. Y si somos esa clase de personas, no hay mérito en nosotros, sin duda alguna. El mérito es 100% tuyo. Padre, hoy queremos escuchar tu voz. Jesucristo, háblanos, Espíritu, transforma nuestro corazón. Convéncenos de pecado si es necesario. Llévanos más allá de lo que aún no hemos visto, Señor. Por nuestro pecado, por negligencia, por lo que sea. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos. Utiliza a tu siervo Carlos para que tu palabra logre su cometido en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Saludos, Chuck Pro y el Querétaro. Gracias a Dios por estar acá. Realmente estoy emocionado de estar aquí y adorar con ustedes al Señor. Porque a pesar de que hablamos lenguajes diferentes, sí, no es igual el cubano que el mexicano. Yo estoy recién aprendiéndome el mexicano, algunas palabritas. Así que quiero comenzar diciéndoles que si digo alguna palabra en cubano que no se entiende, que es ofensiva, perdonen a este cubanito que está aquí, por favor. Pero de verdad estoy muy contento de estar acá, de esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, adorar al mismo Dios. A pesar de que vivimos en miles de kilómetros de distancia, adoramos al mismo Dios, ¿verdad? Ese que es suficiente, ese que nos llena. He titulado este mensaje, comprometido o involucrado. Comprometido o involucrado. Pero antes me gustaría invitarle a que busquen en sus Biblias el libro de los Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, como muchos han dicho. Y vamos a estar en esta oportunidad, vamos a estar meditando a partir del capítulo 21, Hechos 21, a partir del verso 17 en adelante. Es decir, lo que ustedes buscan ahí, vamos a buscar Hechos capítulo 21. ¿Okay? Continuamos con esta serie de mensajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 21, verso 17 en adelante, y estaremos cubriendo hasta el versículo 21 del siguiente capítulo, es decir, hasta el capítulo 22. Sí, es un pasaje extenso. Obviamente no voy a leerlo completamente, leeré algunas porciones, otras las voy a narrar. Y como esta es una iglesia de iglesias en las casas, esa es la bendición que tenemos. Entonces en la semana ustedes van a rumiar, van a profundizar quizás en lo que yo dejé un poquitico en el aire. Entonces ya estamos ahí, ¿me siguen? Hechos 21, versículo 17 en adelante, hasta el versículo 21 del capítulo 22. Pero antes de comenzar leyendo, quiero comenzar con una fábula. Se cuenta que había una gallina y un cerdo que venían por la carretera caminando, y la gallina le dice al cerdo, oye, ¿qué te parece si nos asociamos y hacemos un negocio juntos, y hacemos un restaurante? El cerdo lo mira y le dice, oye, es buena idea, me parece bien. Y dice, ¿cómo lo vamos a nombrar? La gallina se queda pensando y dice, ya, huevos con jamón. El cerdo la mira y le dice, ¿huevos con jamón? Y dice, no voy a hacer ningún negocio contigo porque de lo contrario yo estaría comprometido, pero solo tú estarías involucrada. Ella simplemente iba a dar los huevos, pero adivinen de dónde venía el jamón. El cerdo. Muchas veces, en algunos escenarios,
Estamos simplemente involucrados, pero realmente no estamos comprometidos. Y es acerca de eso en lo que yo quiero animarte en esta tarde, a que no estemos simplemente involucrados, sino que realmente estemos comprometidos. Dice Hechos capítulo 21, versículo 17, dice así: cuando llegamos a Jerusalén, aquí está escribiendo Lucas, está hablando de Pablo, dice: los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Es decir, que Pablo se reunió con el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y me gustaría hacer un paréntesis. Miren cómo Lucas registra y dice las cosas que Dios había hecho mediante el ministerio de Pablo. Mi hermano, siempre es algo que Dios está haciendo. El obrar en esta iglesia que estoy viendo no es obra de Bay, no es obra de los pastores de Él en casa. Es Dios quien lo está haciendo por medio de todos ustedes. Es Dios. Y eso se regocijan por contándole cómo los gentiles, es decir, todos aquellos que no eran hebreos, habían conocido al Señor. Y dice, cuando oyeron, glorificaban a Dios. Y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. No sé por qué noto aquí como que los ancianos de Jerusalén dijeron, ok, no solamente Dios está obrando en los gentiles, Dios también está obrando en los judíos. Hay miles de judíos que han creído y que también son celosos de la ley. Y sigue diciendo, pero se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, que no circunciden a sus hijos, ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Y ahí es cuando le explica, tenemos 4 hombres que van a hacer parte de la purificación, tienen que rasurar la cabeza. Yo creo que yo era parte de esa purificación. Tienen que rasurar la cabeza y tú, para que los judíos, que has creado mala fama con los judíos, que dicen que tú hablas en contra del templo, hablas en contra de la ley, de nuestras tradiciones. Mira, tú participa de la purificación con ellos, de esta ceremonia hebrea. Participa de eso y págalo. De contra, tenía que pagarlo también, para que ellos vean que no hay nada de verdad de lo que dicen. Para que ellos vean que tú no estás hablando mal de nuestra nación. Y Pablo dice, ok. Al día siguiente, Pablo tomó 2 hombres, se purificó con ellos, pagó todo eso. Sin embargo, aún así, cuando los judíos se enteraron de que él estaba ahí, unos judíos de Asia empezaron a mover a la multitud y decirle, este es el hombre que habla en contra de nosotros. Este es el hombre que está desviándonos de la ley de Moisés. Y ahí empiezan a golpear a Pablo. Este es nuestro pasaje de hoy. Después, aquí Pablo da un discurso. Yo voy a seguir explicándolo un poco más en detalle. Pero quiero ubicarlos en contexto. Anteriormente, ¿qué había pasado a esto? ¿Recuerdan que anteriormente Pablo iba camino a Jerusalén? Y mucha gente le había dicho, inclusive hermanos en la fe le había dicho, oye, como decimos en Cuba, la cosa se te va a poner fea. No vayas para allá, porque te van a golpear, te van a apresar. Inclusive algunos hermanos en la fe le dijo, Dios me dijo que te diga que no vayas para allá. Porque realmente habían profecías de que lo iban a atar, lo iban a apresar allá. Pero aún así Pablo dijo una frase, Pablo dijo, yo no solamente estoy dispuesto a ser golpeado, a ser apresado por el Señor Jesús, sino que yo estoy dispuesto a morir por Él. Esa expresión denota compromiso, no solamente estar involucrado. Y obviamente cuando llegamos entonces a nuestro texto, ¿qué nos encontramos? Que eso que habían profetizado, eso que el Espíritu Santo ya le había estado diciendo a Pablo, se concreta. Porque cuando llega, los judíos se reúnen, lo golpean, lo sacan del templo y empieza a suceder todo lo que las profecías y todo lo que le habían dicho iba a suceder. Sin embargo, hay un pasaje del siguiente capítulo, no voy a hablar mucho porque posiblemente la semana que viene o la otra, no sé, van a estar predicando de eso. Pero por ejemplo, en Hechos 23, versículo 11, es lo que veíamos que esto es un pasaje bisagra.
porque conecta con lo anterior y contribuye con lo que sigue. Por ejemplo, dice, a la noche siguiente, ya después que a Pablo habían golpeado y demás, el Señor le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Es decir, Pablo tenía la misión de testificar el Evangelio, de predicar el Evangelio en Jerusalén, pero también Dios lo iba a llevar a Roma para que lo hiciera. Mis hermanos, hay un gran desafío para ti en esta hora. Hay un gran desafío para todos nosotros. Y es mi argumento que puedo extraer de este pasaje y es el siguiente. El Señor nos está desafiando a predicar el Evangelio aún en medio de la adversidad. Estoy convencido que el Señor está desafiando a Chuck Proyer Querétaro a predicar el Evangelio, a vivir para el ministerio del Evangelio, para servir al Señor, aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio de la adversidad. Si tienes con qué anotarlo, creo que sale en pantalla, pero sobre todo guárdalo en tu corazón. ¿En qué punto estás hoy? Porque para predicar el Evangelio, para ser fiel al Evangelio, en medio de la adversidad, en medio de los momentos difíciles, necesitamos estar comprometidos. Necesitamos darlo todo. Pero ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia de Pablo que llega a Jerusalén, está en el templo supuestamente para hacer todas las cosas bien y que no tenga problemas con los judíos? Aún así lo golpean y él luego tiene una oportunidad de dar un discurso. ¿Qué aprendemos? En primer lugar, aprendemos que el ministerio del Evangelio demanda actuar con prudencia. El ministerio del Evangelio, el ministerio de la obra de Dios, la misión de Dios, demanda que tú y yo actuemos con prudencia. Cuando pienso en prudencia, estoy pensando en sensatez, buen juicio, sabiduría. ¿De dónde saco esto? Bueno, si leemos un poco, ya leímos los versículos del 17 al 26, vemos que es cuando se reúnen los ancianos de Jerusalén y le dicen, miren, sobre ti se ha distorsionado mucho. Los judíos se van a enterar que estás aquí y tú haz algo, demuestra algo para que ellos vean que no es verdad lo que dicen de ti. Pero hay interesante en este pasaje, hay un común contraste entre esta ocasión de Pablo aquí, en el capítulo 21, aquí en Jerusalén. Hay un contraste con lo que sucedió en Hechos 15, en ese concilio, ese debate candente con los judaizantes. Estos judaizantes eran judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Y qué pasaba? Ellos decían, ok, sí, necesitamos fe en Jesús, pero necesitamos circuncidar a nuestros hijos, hacer la ceremonia de la religión hebrea, hacer esto y esto y esto y esto, para poder experimentar la salvación. Y es cuando Pablo pelea y dice, no, la salvación no se trata de las obras que nosotros podemos hacer. La salvación viene de lo que solamente Jesús hizo. Y él peleó, y Bernabé pelearon fuerte en Hechos 15, después puedo buscarlo. Pero cuando yo veo este pasaje y veo que los ancianos le dicen, mira Pablo, ¿por qué tú no pagas la purificación? ¿Por qué tú no vas con estos hermanos de acá y te purificas con ellos? Para que los judíos, no haya problema entre los judíos. Mi hermano, pero el contraste interesante aquí, y a veces va a haber momentos en nuestra vida en que tenemos que pelear por el Evangelio, por la fidelidad del Evangelio. Pero muchas veces vamos a tener que actuar con prudencia. Y por tal de ganar al hermano o ganar a la persona, vamos a tener que ser abiertos y ser sabios. Y eso fue lo que hizo Pablo. Yo no me imagino a Pablo aquí en este pasaje diciendo, no hombre, no. ¿Qué cosa es eso? Ir a purificarse. Sin embargo, hay un pasaje interesantísimo y quiero que lo puedas leer, quizás saque en pantalla, que dice, que es 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19, dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como si yo estuviera bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para ganar, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago, dice, por amor del Evangelio,
para ser partícipe de Él. Pablo, por amor al Evangelio, por amor a lo que el Señor había hecho, participando de esa misión, es que dice, ok, hay que purificarse, me voy a purificar. Voy a tratar de hacer las paces con estos judíos, porque yo quiero ganar a los judíos, decía Pablo aquí. Sin embargo, muchas veces las personas piensan que ser fiel al Evangelio es estar en guerra con todos, y no es así. El ministerio del Evangelio conlleva actuar con prudencia, con sabiduría. Conlleva hacer puentes para conectar con la gente. Conlleva sabiduría para ver cuándo tenemos que pelear por la fidelidad del Evangelio y cuándo tenemos que entender y ser sensibles a la gente y entender a la gente. Pablo quería ganar a los judíos. Aquí Pablo no está discutiendo. Aquí Pablo no está peleando. Aquí Pablo dice, ok, me voy a hacer como un judío bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Voy a purificarme. Voy a hacer todo esto porque yo quiero ganar a los judíos. De hecho, hay una palabra aquí que cuando él empieza su discurso, dice, empieza su defensa. Esa palabra en el griego viene de apología, o de lo que conocemos como la apologética, que es la defensa de la fe. Si la defensa de la fe o el evangelismo cuando estamos predicando el evangelio, muchos piensan que es ganar un debate, que es ganar la discusión. Y la defensa de la fe no es ganar el argumento, no es ganar la discusión, sino ganar el corazón de las personas. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Seamos prudentes, seamos sabios, para ver cuándo hay que pelear y cuándo no, para conectar, para ganar a los que están sin ley, para ganar a los judíos, para ganar a los rockeros, a los hippies, a los abogados, a todos. Ese es parte del ministerio del Evangelio. Algo más que aprendemos, en segundo lugar, predicar el Evangelio traerá persecución en algún momento. Sí o sí, ser ministro del Evangelio, ser siervo del Señor, va a traer persecución, va a traer adversidad. Y muchas veces tenemos que ser conscientes de eso. No sé cuántos han escuchado de Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero estadounidense que fue a predicar el Evangelio al Ecuador y lo asesinaron. La semana pasada, de hecho, asesinaron a una joven pareja de norteamericanos en Haití. Hoy gente está muriendo por el Evangelio. Quizás nosotros estamos muy cómodos aquí, leyendo nuestras Biblias en nuestro idioma. Pero hay gente que está muriendo por el Evangelio hoy. Hay gente que están siendo perseguidos por el Evangelio hoy. Pero muchas veces sufrir por el Evangelio o pasar la adversidad, la persecución, no solamente tiene que ver con la muerte o ser golpeados, como Pablo aquí, porque Pablo fue golpeado realmente. De hecho, el versículo del 27 al 36, le voy a leer algunos versos, dice: cuando estaba para cumplirse los 7 días, recuerdas que Pablo fue al templo, pagó la purificación, etc. Los judíos de Asia, al ver que estaba en el templo, dice que alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano gritando: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo de la ley de este lugar, etc. Y ha profanado el templo porque pensaban que había entrado con él a un griego. No era verdad. Dice el versículo 30, capítulo 21. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas mientras procuraban matarlo. Llegó aviso al comandante, dice, de la compañía romana, que toda Jerusalén estaba en confusión, había un caos ahí. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Aquí no estaban amenazándolo, aquí estaban golpeando a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, quizás haciendo alusión a lo que Agabo había profetizado, que lo iban a amarrar. Entonces el comandante llegó y lo arrestó, bueno, ya lo dije, leí, dice, y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y no se entendía nada. Entonces el comandante decidió enviarlo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas,
Verso 35, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo gritaba y seguía gritando, ¡muera! Y solo que la multitud decía, ¡muera! Yo no sé si esto te evoca algún recuerdo. ¿Recuerdas a Jesús antes de ser crucificado? ¿Qué es lo que la multitud decía? ¡Muera! ¡Muera! Cuando Pablo aceptó al Señor, conoció al Señor, el Señor le dijo, yo te voy a enseñar lo que es sufrir por causa de mi nombre. Y aquí él estaba en Jerusalén experimentando el mismo grito de ira. ¡Muera! ¡Muera! De la multitud. ¿Por qué? Porque él estaba siendo fiel al Evangelio. Porque él estaba testificando de Jesucristo. Muchas veces predicar el Evangelio traerá persecución. Va a traer situaciones adversas, momentos difíciles. Y como decía ahorita, posiblemente no conlleve la muerte. Pero ¿cuántos no hemos recibido bullying, burla en la escuela? ¿Cuántos no te han dicho, tú eres cristiano, tú eres religioso? Mira, hubo un momento en Cuba en que ser cristiano no era bien visto. Y eso significaba que muchos cristianos, hay toda una generación en Cuba que no son universitarios de cristianos, porque te prohibían ir a la universidad por ser cristiano. Si eras cristiano no tenías derecho de ir a la universidad. Los niños recibían bullying en la escuela. La gente se burlaba de Dios. Había un montón de iglesias por todos lados para demostrar a ese gobierno que el evangelio es imparable. Pero muchos de nosotros en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, podemos sentir. Yo recuerdo cuando yo acepté al Señor que yo no vengo de una familia cristiana. De hecho, fui el primero en mi familia que llevé el evangelio. He tenido por la gracia de Dios la oportunidad de bautizar a mi mamá hace unos años, a mi hermana hace poco ahora. Inclusive bauticé a mi suegra, que eso es mucho decir. Pero bueno, la bauticé. Yo casi leo el Salmo 119 cuando ya estaba bajo del agua, pero los demás pastores no me dejaron, estaban velando y había cierta protección. Bueno, cuando yo me convertí venía de un contexto sin iglesia, sin Dios. Las cosas de la iglesia me eran aburridas. Y cuando yo me comprometo con el Señor, las cosas en mi vida empiezan a cambiar. Lo que hacía, como hablaba, empezó a cambiar. Y muchos se reían de mí y me decían, ¡Ey, crucifijo! Así en señal de burla. No sé qué. Yo experimenté eso. Muchas de esas personas que se burlaron de mí, muchos se han acercado a mí con los años y me han dicho, oye, yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué pasó con tu vida, brother? Y eso es lo que está pasando aquí. Es lo segundo o tercero que vemos, que predicar el evangelio conlleva perspicacia. ¿Por qué? Porque después que a Pablo está en el templo, lo golpean, lo llevan para el cuartel, él le dice al oficial romano, le habla en griego, le dice, por favor, te pido que me dejes hablar a la multitud. Y el comandante lo mira y dice, ¿hablas griego? Y él le dice, ok, sí. Yo pensé que tú eras aquel egipcio que había armado una multitud y te había revelado. Y dice, no, yo soy hebreo de una ciudad importantísima. Y empieza a hablar con él en griego. Es por eso que yo he tratado de usar palabras en mexicano para conectar con ustedes. En el primer tiempo no me salió bien, ¿ok? Entonces, estaba ahí y cuando estaba ante de las gradas, dijo, ¿me dejas hablar con la multitud? Y la multitud le dijo, ok, ¿tienes permiso? Entonces cuando se paró con la multitud, adivinen en qué idioma habló. En hebreo. Y cuando la multitud lo escuchó hablando hebreo, dijo, ¡oh! Conectó con ellos. Y adivinen lo que empezó a decir. Le estoy narrando los versículos del 37 al versículo 2 del capítulo 22. Le empieza a decir Sus, que era un terreno común con ellos, con su audiencia, y le dijo, yo me eduqué a los pies de Gamaliel, en el top aquí de la educación judía. Yo era celoso de la ley. Inclusive yo perseguía a los del camino. Así era como se le decía a los cristianos al principio. Yo perseguía a los cristianos. Y si no me creen a mí, pregunten a los sacerdotes. Ellos me dieron carta para que yo fuera a Damasco, los persiguiera, los atrapara y los trajera para que murieran, para apresarlos. Y quizás cuando leemos esto, los judíos pudieron haber estado preguntando,
Bro, ¿y qué pasó con tu vida, carnal? Una palabra mexicana, ¿eh? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Por qué? Si tú eras un perseguidor de la iglesia, tú eres celoso de la ley, guardabas la ley, ¿por qué ahora estás predicando eso? Es quizás para que ellos pensaran. Él creó un terreno común con ellos, le habló en hebreo y en griego a los romanos, habló de su trasfondo judío, celoso de la ley. ¿Por qué hizo eso? Porque Pablo sabía que el ministerio del evangelio, predicar el evangelio, conlleva perspicacia. Y cuando hablamos de perspicacia estamos hablando de penetración del ingenio o del entendimiento, astucia, inteligencia. Es decir, cómo conectamos con nuestra audiencia, cómo conecto con el vecino, cómo conecto con mi compañero de trabajo, cómo conecto con mi compañero de estudio. Eso fue lo que hizo Pablo en esa sección ante dar su discurso. Conectar con su audiencia, usar su trasfondo, usar su experiencia, usar su pasado para conectar. ¿Cuántos de aquí quizás son abogados y pueden llegarle mejor los abogados o los doctores? O si son raperos o rockeros o lo que sea. Y hablando de raperos, yo antes de ser pastor fui rapero. Ya. Sí. Antes de yo ser pastor, disfruté una etapa en mi vida que para mí fue, soy del lado acá. Esto fue en nuestra ciudad, en un teatro. No sé cuántos jóvenes había. Hay una siguiente foto aquí, con jóvenes. Y mucho más abajo. La mayoría de los que están ahí son no cristianos. La mayoría de la gente que escucha esa música, aquí en México no nos conoce, pero en Cuba somos un poquito conocidos. Son gente de la calle. Gente que no conoce al Señor. De hecho, tuve la oportunidad de predicar en una prisión. Eso fue una experiencia tremenda. Con enfermos de VIH-Sida. Y predicar en una prisión en Cuba es difícil. Digo, entrar. Y entrar cristiano es más difícil aún. El Señor nos permitió, porque éramos cantantes, entrar a la prisión y predicar el evangelio a los enfermos que estaban ahí. Pero recuerdo otra experiencia de las tantas que tuvimos, 7 años recorriendo Cuba, dando conciertos. Yo no canto muy bien, por eso era el rap. Pero lo más que hacía allá, me tenían al final ya del ministerio ahí, el predicador del grupo era yo. Me tenían como, tú no cantas muy bien, aunque sea predica, aunque sea. Y estábamos ahí y recuerdo una experiencia en una ciudad grande, cerca de nuestra ciudad. Y era una peña de rap. Quizás quien saben de esto puede entenderme, una peña on the ground. Gente con dreadlocks, con drogas, fumando. Había más humo que un incendio. Uno estábamos ahí y no veíamos la gente del humo que había. Y ellos cantaban, y cuando estaban cantando los raperos on the ground, diciendo malas palabras, palabras ofensivas, y saben cómo es el género, la gente era puño arriba, ahí. Al estilo, así era la manera de elogiar a los raperos, puño arriba. Mira, Iván cómo se ría así, parece que era rapero, ¿verdad? Y entonces, estábamos ahí, y nosotros estábamos con temores. O sea, ¿cómo esta gente van a aceptar esto? Bueno, para no demorar más la historia, llegamos, y entramos, no íbamos como hermanitos de la iglesia. Íbamos con gorra para el lado, íbamos raperos, pero con un mensaje diferente. Las canciones estaban cargadas de letras cristocéntricas, llamando al arrepentimiento, a la fe, por medio del hip hop, por medio de la música. Ellos bajaron sus manos y empezaron a escucharnos. Para mí que hasta los cigarros lo apagaron. Un silencio, escuchando a esos muchachitos cristianos cantando hip hop como ellos. ¿Ustedes se imaginan que un pastor, que yo como pastor pudiera pararme ahí y predicar? No iba a salir muy bien ahí. Pero como íbamos con un grupo de rap, ellos nos dieron vía libre. Y cantamos en escuela. ¿Por qué? Porque usamos nuestros talentos, nuestro antecedente, para llegar a la juventud de esa manera. Quizás tú no seas rapero, pero puedes ser doctor. Dios quiere usar tu trasfondo, Dios quiere usar tus conocimientos, tus dones, para predicar el evangelio. Porque el ministerio del evangelio lleva prudencia, lleva a ver cómo conectamos con la gente, cómo somos sensibles a la gente, lleva a ser consciente que esto nos traerá persecución. Pero también el evangelio, predicar el evangelio, necesitamos hacerlo con perspicacia, con inteligencia. A veces pensamos que ser fiel al evangelio es sinónimo de que nadie te entienda. Mis hermanos, necesitamos ser relevantes. Y cuando digo relevante, no estoy diciendo ofrecer un evangelio light, un evangelio fácil. Ven y tus problemas serán resueltos. No.
Cuando digo relevante es ser claros, ser entendibles, que la gente te entienda. Si la gente después rechaza a Cristo, ok, pero tú comunica el evangelio con fidelidad y con claridad. Eso fue lo que hizo Pablo acá. Pablo acá habló en el idioma de ellos, les habló de su trasfondo y les dijo, algo ha pasado en mi vida y es por eso que hoy estoy predicando esto. Predicar el evangelio conlleva perspicacia. Usa tu perspicacia, usa tus dones, tu tiempo, tu escenario, donde tú te mueves, para que las personas escuchen el mensaje más importante de este mundo. Y es lo último que podemos aprender de acá. Predicar el evangelio es proclamar lo que Cristo ha hecho en tu vida. El ministerio del evangelio es proclamar, es anunciar, es testificar lo que Dios ha hecho y lo que ha hecho particularmente en tu vida. Si notan, el testimonio de Pablo se cuenta 3 veces en el libro de los Hechos. No es casualidad. Tu vida, cómo Dios ha obrado en tu vida, puede ser una vía excelente para predicar el evangelio a las personas, para decirle a la persona el mensaje más esperanzador de este mundo. El evangelio, mis hermanos, es entender que hay un solo justo que justifica a los injustos. Si leemos, por ejemplo, los versículos del 6, capítulo 22 estoy, versículos del 6 al 21, es el discurso de Pablo. Pablo empieza a narrar lo que le pasó en camino a Damasco, cómo esa luz, cómo conoció al Señor, cómo un creyente se le acercó y empezó a hablar del evangelio y cómo se bautizó y demás. Pero hay una frase, un verso que quiero hacer énfasis en el discurso y es el versículo 14. Dice Hechos 22:14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas, en mayúscula, al justo y oigas palabra de su boca. Lo leo una vez más. Y él dijo, el Dios de nuestros padres. Recuerda que la audiencia de Pablo ahí era una multitud judía. Y después que él habló de su experiencia como perseguidor de la iglesia, como celoso de la ley, de esa ley que tenían los hebreos que la confundieron, y en vez de darse cuenta que no podían obedecerla, pensaron que por cumplirla podían salvarse, aun cuando fuese imposible. Cuando él está ahí hablándoles a ellos, él les dice esto: el Dios de nuestros padres te ha designado, así le dijeron a Pablo, te ha designado, Pablo, para que conozcas su voluntad y para que veas al justo, en mayúscula, en singular. No hay muchos justos, hay un solo justo. Y oigas palabra de su boca. Parte de esa voluntad que dice ahí es que él iba a ser un misionero. Él iba a predicar el evangelio a los judíos, pero también a los gentiles, es decir, a aquellos que no son judíos, que no son hebreos. Y por eso iba a sufrir persecución, iba a pasar por adversidades. Este es el evangelio, hermano. El evangelio es la buena noticia, que tenemos que entender que hay un solo justo, que ha justificado, que ha perdonado por medio de su obediencia perfecta a la ley. Fue crucificado en una cruz, resucitó el tercer día y ahora está a la diestra del Padre, alcanzando a un pueblo de todas las naciones de la tierra, inclusive los cubanos y los mexicanos. El Señor sigue salvando cubanos hoy. El Señor sigue rescatando mexicanos hoy. El Señor quiere más gente salva de Querétaro. ¿Cuántos lo creen? Pero para eso tenemos que entender que el mensaje del evangelio no es venir a la iglesia, no es haz buenas obras, no es haz esto, haz aquello para que te salves. Eso es un moralismo que no llega a ningún lugar.
El Evangelio es entender que somos unos miserables por dentro. Que el único que nos puede salvar es Él en singular. Él justo. Si todos acá nos miramos en nuestro interior, quizás los pastores acá no lo sepan, pero todos, si pensamos en nuestro interior, sabemos nuestras miserias. Incluso hay un montón de miserias que no sabemos, pero están ahí. Los judíos, que por eso estaban acusando a Pablo, estaban diciendo, hay que circuncidar, hay que hacer esto, hay que guardar la ley de Moisés, como un medio para salvación. Y es por eso que Pablo iba a perseguir a los cristianos y se encuentra en el camino a ese justo. Es cuando Pablo entiende, no se trata de lo que yo puedo hacer, sino entender lo que Él hizo. Donde Adán falló en un jardín, Jesús obedeció en un desierto. Donde la nación de Israel continuamente fallaban a Dios, Jesús cumplió perfectamente la ley. Por eso que es un justo. No hay más justo, vea. Hay uno solo. Pero la buena noticia, mi querido amigo o hermano, la buena noticia es que ese justo ahora tiene un espacio para ti y para mí, para hacernos justos. No por nuestra justicia, sino por su justicia. Ese es el Evangelio. Y ese mensaje tiene poder. Ese mensaje tiene poder. Si no, yo no estuviera aquí. Si no, ninguno de ustedes, posiblemente muchos de ustedes no estuviéramos acá. Porque la vida cristiana no se trata de ir a la iglesia para tener un buen matrimonio, buenas finanzas. No, eso no es el Evangelio. El Señor sí te salva, el Señor provee, obviamente. El Evangelio es cuando uno entiende, tengo que cargar mi cruz y morir. Esa es la vida cristiana, ese es el Evangelio. Es cuando decimos, no somos justos, hay un justo, no vamos a salvar por cumplir la ley. Hay uno que la cumplió y por su obediencia, hoy nosotros podemos ser obedientes. Por su compromiso que lo entregó todo hasta morir en una cruz, hoy nosotros podemos comprometernos, no involucrarnos, sino un compromiso total. Y ese es el desafío que Dios nos trae a todos acá. Dios quiere que no simplemente estemos involucrados. Dios quiere que estemos comprometidos. Dice Isaías, capítulo 53, versículo 11. Hablando de Jesús, una profecía que hablaba de Jesús, dice: debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. El justo, por su sufrimiento, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Pablo lo decía: soy el mayor pecador de todos. Yo sujeté las ropas cuando mataban a Esteban. Yo perseguí a la iglesia. Yo fui un miserable. Yo quizás intenté cumplir la ley, pero me encontré con el justo. Así que si estás en esta hora y tú te sientes justo por venir a la iglesia, por ofrendar, por hacer lo que sea, quiero decirte, quizás tú seas justo comparado con nosotros, con tus semejantes. Pero cuando estés delante de la grandeza del gran justo, no eres justo. Son como nuestras obras, como trapos de inmundicia. Pero si tú estás aquí y dices, soy un miserable, mira que intento ser fiel al Señor, mira que quiero buscar de Él, quiero decirte buenas noticias para ti. Porque de eso se trata el Evangelio. Y a los que son injustos, a los que han fallado, si por medio del sacrificio de Jesús, de la obediencia de Jesús, hoy podemos ser justos. Y el cielo va a estar lleno de gente. El cielo no va a estar lleno de gente perfecta. El cielo va a haber un solo perfecto. Pero el cielo sí va a estar lleno de gente perdonada, justificada por el justo. Quiero terminar con una foto. Si pueden poner la foto. Esto me lo enviaron en esta semana. Esto es un entrenamiento de líderes que estamos teniendo en mi ciudad, en Placeta. Personas de mi iglesia, de nuestra iglesia y de otra iglesia hermana. Y ellos están dando una clase sobre el liderazgo, sobre la vida centrada en el Evangelio y demás. Y
El maestro de la clase, yo le pregunto, ¿cómo te fue? Eso es una captura de WhatsApp, es un mensaje. Y me puso un tiempo absolutamente grato. Gracias a todos mis hermanos por su compromiso, que aún en medio del apagón, el apagón son cortes de electricidad. En mi ciudad ahora mismo hay cortes de electricidad de 8 horas sin corriente, 3 solamente con corriente. 8 horas sin corriente, 3 con corriente y así. Llevamos semanas así. Aún en medio del apagón dice, nada detiene su marcha. Yo no sé por qué me emociono cada vez que leo esto, Yo pensé que en el tercer tiempo no me iba a emocionar. Fue un placer verles cantar con verdadero gozo a Dios, dice. Testimonio al mundo de que nuestro Señor es maravilloso y fuente de toda paz y consuelo aún en medio de tiempos adversos. Sea su nombre bendito entre su pueblo por siempre. Dios les bendiga. Si se notan esa foto, es fuera del local de la iglesia, no podían entrar porque no tenían corriente. Estaban afuera del portal porque adentro era insoportable de la temperatura que había, del calor. Tuvieron que salir para el portal en la calle, en la avenida donde todos lo veían. Y ahí ellos recibieron alumbrándose con lámparas, recibieron su clase y cantaron al Señor. Yo he dado otras veces clases ahí y nunca hemos cantado. Sin embargo, en medio del apagón ellos cantaron al Señor. Y la gente lo veía, por eso que dice, son un testimonio al mundo. La gente, me imagino que si pasa por la calle y ve ese grupo ahí, estamos sin corriente, ¿qué haces cantando? ¿Qué haces alumbrándote ahí con luces para ver? Estos chicos no están involucrados. Estos chicos están comprometidos en prepararse, en servir a la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere para ustedes también hoy. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Todos somos desafiados. Todos tenemos desafíos. En México también hay desafíos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como la gallina, que simplemente vas a dar tus huevos? ¿O vamos a ser como el cerdo, que nos vamos a dar nosotros mismos por causa del evangelio? El Señor, y con esto termino, el Señor nos está desafiando a predicar esas buenas nuevas, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, ese mensaje de que solamente hay un justo que transforma, que perdona y que envía para servir a su reino, a los injustos, aún en medio de la adversidad, aún en medio de los momentos difíciles. Que Dios nos ayude y nos haya fieles para cuando estemos delante de su presencia no nos alejemos de él avergonzados. Vamos a orar. Señor, qué agradecido estoy de estar en este lugar tan hermoso, con personas tan hermosas. Más agradecido estoy porque no merezco estar aquí. Pero a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu obediencia a la ley, esa ley que nosotros no podemos cumplir. Pero ahora por medio de ti podemos vivir en obediencia, en santidad y experimentar un proceso de transformación en nuestras vidas. Te quiero pedir en especial por esta iglesia. Quiero pedirte que Church Project brille en esta ciudad, en esta nación y en todo el mundo, Señor. Pero para eso necesitamos estar comprometidos. Comprometidos con este mensaje que tiene el poder para salvación. Tiene el poder para restaurar, para alcanzar a aquellos que no tienen esperanza hoy. Aquellos que dicen, no puedo. Y es verdad, no podemos, Señor. Pero tú sí pudiste. Y en ti podemos ahora. Ayúdanos, desafíanos en esta hora, fortalécenos. Danos ánimo, Señor. Danos ánimo a predicar el evangelio más allá de nuestra comodidad, más allá de este lugar, en nuestras familias, en nuestros barrios, en la escuela, en el trabajo, Señor. No importa la burla, no importa lo que pase. Ayúdanos a predicar el evangelio aún en medio de la adversidad, aún en medio de la persecución. Te damos gracias
porque tú eres real y sigues alcanzando y transformando por el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.